Hermano cubano, tú que estás dentro de Cuba o fuera de Cuba, yo voy a hacer la pregunta del siglo, la pregunta del año. ¿Es tan difícil de que el gobierno de Cuba entienda la realidad? ¿Es tan difícil que Díaz-Canel entienda la realidad? ¿Es tan difícil que los militares entiendan la realidad? Señores, Cuba no tiene de dónde sacar, no hay comida. Nadie le quiere dar crédito. La política no funciona durante 65 años. Los niños de Cuba van a ser analfabetos porque no tienen, ni pueden ir a la escuela porque no tienen sustento para alimentarse. No tienen ropa para ponerse. Los militares, es tan difícil ustedes entender la realidad. Los primeros secretarios del partido, los comunistas, los llamados revolucionarios. Es tan difícil entender la realidad de que el pueblo no quiere más socialismo, no quiere más castrocomunismo. Es tan difícil entender eso. Es tan difícil entender que necesitamos esa libertad financiera y económica que no ha aplastado y que no ha llevado un atraso a nivel mundial como no existe en ningún país en el mundo. ¿De verdad que Díaz-Canel va a permitir un baño de sangre en ese país? ¿De verdad que tú, militar, dentro de Cuba, boina negro, seguridad del Estado, policía, va a permitir un baño de sangre dentro de tu país? Porque las madres lloran alimentos. ¿De verdad que ustedes están permitiendo que esos niños terminen en delincuentes? Porque no tienen que comer. Los padres terminen siendo ladrones, robando, matando reses, a campesinos, matando gente. ¿De verdad que van a permitir que haya un baño de sangre por no entender una realidad, por seguir a narcotraficantes, por seguir a dictadores? De verdad, padre cubano, tú que tienes un hijo, de verdad militar, de verdad coronel, de verdad general, de verdad gobernadores de la provincia, de verdad militantes del partido, que han halagado tanto por el bienestar del pueblo, por la necesidad del pueblo, que sea tan difícil entender la realidad de Cuba. Es difícil entender la realidad de Cuba. Una realidad que hunde a todo el mundo. Van a permitir un baño de sangre. Van a permitir que mueran niños, que sigan los niños analfabetos, los universitarios analfabetos. Cuando hay hambre la letra no entra. Es tan difícil entender la realidad que no la quiere entender Díaz-Canel, que no la quiere entender Raúl Castro, que no la quiere entender esa gente de ahí arriba. Es tan difícil entender esa realidad que tiene el pueblo de Cuba hoy. La hambruna que ha pasado durante 65 años, a lo que le quieren llamar continuidad, sin una salida. No hay una salida, no hay un plan, no hay nada. Todo está destruido. Padre cubano, militar, joven comunista, revolucionario, como te quiera llamar, es tan difícil entender esa realidad, que un pueblo muere y que puede terminar en baño de sangre por una ideología, por mantener a quienes te oprimen, a quienes han llevado ese país a la desgracia, que no hay manera que quieran entender la realidad, que hay que acabar con eso. Es tan difícil. Señores, póngase la mano en el pecho. Los niños de Cuba son analfabetos, no pueden ir a la escuela. La escuela está destruida. La parte ideológica, la parte humana que le lleva a la clase a esos niños está destruida. No tienen comida, los maestros no tienen comida. No hay dignidad. No hay vergüenza en los militares. No hay vergüenza en el pueblo, no hay humanismo, no hay conciencia. Pero ¿por qué es tan difícil entender esta realidad? Lo que está pasando en Cuba no está pasando en ninguna parte del mundo, ni en Burundi, ni en Haití siquiera, que está en guerra y están la gente, los delincuentes presos, señores. Es como si Cuba estuviese en guerra, destruida, completa, sin comida, sin alimentos, sin nada, señores. Pero ¿por qué hay que pasar esto? Es tan difícil. Es tan difícil entender una realidad
que está hundiendo un pueblo en la miseria, que está matando a la gente de hambre, que está deteriorándole la salud a la gente por una ideología. Es tan difícil entenderle que una persona con 3 libras de arroz y 4 libras de azúcar no vive. Es tan difícil entender que el pueblo está obligado a salir a la calle. Y hoy está saliendo a la calle, pero cuando se acabe y haya menos, va a ser más cruel, más criminal y más violento. Es tan difícil entender de que un joven de 12, 13 años, 15, 16, 17, 20, 25, 30 años, tenga 20 años echado por salir a protestar, que tiene hambre y que tiene necesidad, hasta que vandalice. Es tan difícil entender que alguien tiene que vandalizar porque no hay comida, porque no hay recursos, porque el pueblo no te da, porque no hay de dónde sacar dinero. Para vivir en Cuba o hay que tener familiares afuera con mucho dinero, o ser hijo de un militante, o estar aliado al gobierno. De verdad que es tan difícil entender eso. Que estén muriendo niños en los hospitales, que la salud de la persona esté deteriorada, que los niños estén bajo de peso, bajo de hemoglobina. Es tan difícil entender eso por una ideología, por apoyar a Canel y a Raúl. Si no lo entienden, que se vayan o todo a la calle y se acabó el comunismo. Se acabó.